Entonces le damos gloria y honra al Señor en esta mañana y vamos a estar titulando este tema un refugio llamado familia. ¿Cómo se titula? Bueno, un refugio es ¿para qué? Si empieza a llover, empieza a haber una tempestad, uno busca ¿dónde? Refugiarse. Están cayendo rayos y truenos, usted se queda ahí en el aire libre. Uno busca dónde poderse refugiar. Entonces, en eso consiste un refugio. Un refugio consiste en poder obtener una cobertura, obtener allí este lugar donde hay una protección. Yo creo que una palabra muy acorde es que un refugio, allí encontramos protección. Entonces, podamos en esta mañana recobrar el valor de la familia, recordar los principios que traen bendición y cobertura a la familia. Dos preguntas que le quiero hacer. ¿Cómo vas a cubrir tu familia? ¿O cómo tu familia será un refugio? Y quiero que abra su Biblia en Salmos capítulo 112. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. El día miércoles estaba enseñando mi esposa y termina la enseñanza con este capítulo y con estos versículos, o sea que yo lo retomo. Ella me pasa la posta y hoy continuamos con el tema. Salmos 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Quieren leerlo conmigo? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces el pasaje está hablando de la descendencia, que hay que confesar esta palabra en nuestras vidas y reclamar la bendición que está confesando y está dando en la palabra de Dios allí. La bendición que Dios nos está dando hay que reclamarla. ¿Cuántos lo quieren hacer? Hay que reclamarla. Dice que también que hay que tener temor de Dios en nuestras familias, que hay que respetar y hay que amar a Dios. ¿Hay que qué? Dígale al de al lado, hay que respetar y amar a Dios. Porque yo no puedo hacer lo que quiera con mi vida. Lo que yo haga con ella afecta a mis hijos, afecta a mis bisnietos, a los tataranietos, y de ahí en adelante hasta 1000 generaciones implica lo que yo haga en esta vida. Entonces, miremos lo que pasa con aquellas personas, con los desobedientes, o con lo que pasa con aquella gente mala. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Salmo 109, versículo 9 al 11. Un poquito allí atrás dice la palabra de Dios: que sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. Entonces también está haciendo referencia a las generaciones. ¿Es así? Nadie quiere que sus hijos vivan así, ¿o sí? ¿Quién quiere que sus hijos vivan así? Ninguno queremos. El que no tenga hijos cuando los tenga, pero ninguno queremos que nuestros hijos vivan de esta manera. Y no serán así, ¿sí? No van a vivir así, porque nuestros hijos van a ser bendecidos por Dios. ¿Cuánto lo creen? Nuestros hijos están bajo una cobertura espiritual de aquel que teme a Jehová. Entonces nosotros necesitamos ser bendecidos, necesitamos hacer realidad esta palabra en nuestra vida. ¿Cuántos lo quieren hacer así? ¿Por qué decimos que tenemos que hacerlo realidad? Porque no es que el hombre sintió que anoche lo asustaron y se levanta asustado diciendo al otro día tengo que poner Salmos 91 en la casa para que me cubra. Porque la palabra de Dios no es un agüero, la palabra de Dios no es para la buena suerte, la palabra de Dios es vida, es rectitud, la palabra de Dios es la bendición que nosotros tenemos para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que teme al Señor.
Entonces, en ella, en la palabra de Dios, están los principios, están los mandamientos de Dios para que cuando nosotros los obedezcamos seamos bendecidos. Para que cuando nosotros sigamos al Señor, acatemos todo y lo pongamos en práctica, recibimos bendición de parte del Señor. Satanás quiere ver a los hijos muertos prematuramente, quiere ver a los hijos con enfermedades mentales, sumergidos en los vicios, en la drogadicción, en una cosa y otras, envueltos en las ideologías, que se gobiernen a sí mismos, quiere ver a nuestros hijos adoctrinados por el mundo. Eso es lo que quiere ver Satanás, pero la palabra de Dios dice que la generación de los rectos será bendita. O sea que la palabra de Dios es un arma, es la espada del Espíritu. Nosotros vencemos el mal ¿con qué? Con el bien, con la palabra de Dios. Esta es nuestra arma, la espada. Nosotros somos guerreros que vamos a combatir, vamos a luchar por quiénes, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Vamos a pelear. ¿Cuántos van a pelear? ¿Cuántos van a guerrear por sus familias? Porque recuerde que estamos hablando que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a actuar para que nuestra familia sea restaurada, nuestros hijos, nuestras generaciones? Debemos tomar esta palabra, apropiarla de ella, tomar esta espada y combatir contra esas huestes espirituales, contra las fuerzas del mal. Ellos no van a hacer lo que Satanás quiere que sean. Ellos no van a hacer lo que Satanás está influyéndolos a hacer. Ellos van a hacer lo que Dios quiere que sean y lo que está diciendo a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? A través de aquel que cree en Dios, a través de aquella persona que teme al Señor. Hoy en Colombia se está mencionando que la patria de potestad ya no de los menores de edad la tiene el Estado, que ya no la tienen los padres, pero el Código Civil dice que la patria potestad es de los padres. Y esto tiene que ver con algo que se llama el estatismo. ¿Qué es el estatismo? Porque hay sistemas de gobierno que quieren quitar la patria de potestad de los padres sobre los hijos. Pero los hijos, nosotros entendemos que los hijos son de Dios. Y Él los ha dado para que nosotros los cuidemos, para que nosotros les ayudemos, para que nosotros los instruyamos en el camino del Señor. El ejército griego tomaba a los niños de 5 y 7 años y los llevaba para el ejército. Adolfo Hitler propició la muerte de 40 millones de personas. Y él a los más allegados, a los más cercanos a él, los incitaban a procrear hijos para que esos hijos los cuidaban, les daban educación, los alimentaban para que estuvieran fuertes y pertenecieran al ejército que él estaba comandando. Y por esta razón ellos morían ciegamente por él, eran adoctrinados, eran formados. Para esto era que tomaban los hijos. Pero en la familia es donde los hijos se crían, es donde los hijos se fortalecen. Y todo lo que se levanta en contra de la familia no viene de parte de Dios. Entonces podamos ser entendidos con esto, sea el gobierno, sea lo que sea, que vaya en contra de la familia, debemos nosotros identificar que no proviene de quién, de Dios, porque quien estableció la familia fue Dios. Dios fue quien estableció la familia. Entonces, cuando no haya quien proteja a los niños de la sociedad, se va a destruir, porque los niños los debe proteger ¿quién? La familia. Los niños los debe proteger la familia. Hoy los grupos subversivos se llevan los niños para traficar con los niños, para usar los niños, y hay más de 16,000 niños que han sido sacados, abusados, maltratados por estos grupos. Son cifras que son muy altas. Toman a los niños desde muy pequeños y se los llevan a sufrir, se los llevan a pasar todas estas necesidades. Entonces, esto nos lleva a ver que Dios nos ha puesto como un soldado. ¿Dios cómo nos ha puesto?
¿Y el soldado qué hace? ¿Dormir todo el día? Cuando llaman a la guerra, ¿qué hace el soldado? Hay una guerra, hay una lucha entre dos países y cuando esta lucha estaba así tomando mucho rigor, empezaban a llamar y a convocar la primera línea, así van empezando a llamar a que se unan a combatir por la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos momentos de guerra? Somos soldados y nos levantamos y vamos a luchar ¿por quién? Por nuestra familia, vamos a luchar por aquellos a los que nosotros estamos amando. Entonces, se levanta el pueblo de Dios a luchar ¿cómo? Se levanta el pueblo de Dios a luchar orando, se levanta el pueblo de Dios fortaleciendo la familia, se levanta el pueblo de Dios enseñando la palabra de Dios. Y así Colombia no se la va a llevar Satanás. ¿Cuántos lo creen? Colombia será un país bendecido y un país lleno de la gracia de Dios porque somos entendidos y nos levantamos para luchar y para pelear por nuestros hijos, para enseñar la palabra, para orar, para estar clamando, intercediendo, porque ustedes mismos dijeron, el soldado no está para dormir, ¿cierto que no? El soldado no está, viene la batalla, levántense que nos está atacando el enemigo, y el soldado nos dice, no, deme 10 minuticos más, los 10 minuticos más está frito. Que nosotros ya no durmamos más espiritualmente, sino que nos podamos levantar. Entonces, cuando nos volvemos a Dios, volvemos nuestros ojos a Dios, dice la palabra de Dios que si se humillare mi pueblo, ¿sí? Cuando volvemos a humillarnos, reconocemos que Dios dice, y se volvieren de sus malos caminos. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, todo empieza a mejorar. Pero para volvernos a Dios debemos empezar ¿con quién? Con la pareja. Debemos empezar con el esposo, con la esposa. Debemos empezar a mejorar nuestra condición con estas personas. Cuando hay familias fuertes, hay individuos fuertes. Un señor estaba llorando y decía, mi esposa me dejó. Y él no se podía concentrar en el trabajo, no podía hacer bien lo que tenía que hacer, porque cuando la familia se desfragmenta, la familia es atacada, afecta al individuo como tal, nos afecta a nosotros, no podemos estar bien. Pero cuando la familia está sólida, está aferrada a Cristo, cuando está allí estable, uno va y trabaja contento. Usted dice, voy a trabajar por mis hijos, por mi esposa, ¿cierto? No importa cómo sea el trabajo, usted se levanta diciendo, yo voy a ir a trabajar, voy a llevar el pan a la mesa de mi casa. Entonces, cuando hay hogares débiles, hay individuos débiles. Entonces empecemos a fortalecer este trabajo con nuestras parejas, a trabajar con nuestros hijos, porque también si hay familias fuertes, hay individuos fuertes y habrá sociedades fuertes y por ende va a haber un país fortalecido. Entonces hay grupos también donde toman a los niños y cuando los entran le dice, aquí no hay papá ni mamá, si usted tiene que matar a su papá y a su mamá, tiene que hacerlo. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Pero vemos que cuando hay familias fuertes van a haber iglesias fuertes, va a haber una nación fuerte, va a haber una sociedad fuerte. Entonces nosotros debemos de dar nuestra batalla por las familias. Por eso también aquí en los ayunos estamos orando en los ayunos. Este ciclo es sobre la familia, porque tenemos que estar unidos. Hemos estado viendo estos temas familiares en este mes y nos muestra que dos son mejores que uno, y vamos a seguir viendo la importancia y la fuerza que tiene la familia cuando nosotros permanecemos allí. Y no es permanecer allí, ay sí, que me consienta, que me hable, que me diga bonito, que me atienda, que me lleve el tinto, que me haga todo. No, es guerreando espiritualmente, entendiendo qué es lo que está pasando y quién quiere destruir los hogares. Entonces en la casa, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, ¿sí?, hacemos lo que Él nos está diciendo, estamos haciendo guerra. Y usted va a decir, bueno, ¿y entonces cómo es ese tipo de guerra? Porque a veces uno da por entendido, sí, yo voy a hacer lo que Dios me dice y eso es guerra. Pues hacer lo que Dios nos dice, ¿qué puede ser? Cuando hay una discusión en casa, poder callar, poder ser
flexibles, tenía la palabra y se me fue la mitad de palabra, poder ser flexibles en el hogar, poder llegar a acuerdos en el hogar, ser pacificadores, es lo que dice la palabra. Cuando nosotros hacemos esto vamos a tener la bendición de Dios. Entonces Colombia está necesitando en estos tiempos que haya una reconciliación familiar. ¿Cuántos lo creen? Sí, las familias son bastante atacadas. Vemos en el municipio, tal vez nosotros no lo vemos aquí, pero vaya uno a la comisaría de familia, vaya uno a las autoridades competentes y vamos a ver qué problemas tan grandes hay en las familias. Entonces nosotros necesitamos empezar a trabajar en esa reconciliación familiar. Y como les decía, primeramente esa reconciliación familiar debe ser con nuestra esposa, con nuestro esposo, debe ser con nuestros hijos, debe ser con todos aquellos con los que nosotros estamos viviendo. Debemos empezar a iniciar esta restauración en nuestros hogares, porque Dios, ¿qué va a hacer? Porque Dios nos va a bendecir a través de la restauración de las familias. ¿Cuántos lo creen? Un refugio llamado familia. Entonces, número uno, quiero tocar el siguiente tema. La familia es donde podemos ganar a Cristo o evangelizar a las nuevas generaciones. La familia es donde podemos ganar a Cristo o evangelizar las nuevas generaciones. Entonces en la familia es donde nuestros hijos pueden conocer a Cristo. Entonces lo primero que yo debo buscar como padre es que nuestros hijos conozcan ¿a quién? Que conozcan a Jesucristo el Salvador, que ellos sean salvos. Eso es lo que más me debe preocupar en el hogar. A veces nos preocupamos, sí, que se alimenten, que todo esto, pero si debe haber algo prioritario en mi vida es que ellos conozcan a Cristo. Esa es la primera responsabilidad que nosotros tenemos, que ellos puedan conocer al Señor. En Hechos 16:31 dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Dios ha querido que a través de uno que crea en el Señor sean salvos todos los que están en la casa. A través de uno que crea en el Señor se abra la puerta para que llegue la salvación y para que todos sean salvos en esa casa. Se necesita uno que crea en el Señor, porque en la familia es donde se ganan las personas para Dios. Hay algo que circula por ahí, muchas veces se dice pues que uno no es profeta en su propia tierra, entonces dice, no, yo no le voy a predicar a mis hijos porque no me escuchan, yo no le predico a mi esposa porque no me escucha. Pero hoy reciba la palabra del Señor, es donde en la familia es donde se ganan las personas para Cristo. Al hermano, al papá, al hijo, allí es donde se ganan las personas para el Señor. Anteriormente se debía matar un cordero, ¿sí? Tomar la sangre y ponerla en los dinteles, ¿sí? Y colocar la sangre en los dinteles de la puerta. Hoy nosotros proclamamos e invocamos el nombre de la sangre de Cristo que está puesta ¿en dónde? En nuestros hogares. Y que uno a uno de nuestros hijos llegarán a los pies del Señor. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que nosotros proclamamos y es lo que nosotros invocamos. La sangre del Cordero que, como decía aquí, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién es? Tú y tu casa. ¿Cuántos lo creen verdaderamente? ¿Cuántos oran por esto? No desistamos de orar por esto. No dejemos de orar por esto. Muchos nos cansamos muchas veces, no, este hijo está muy duro, este hijo no escucha, este hijo está rebelde, este hijo está sumergido en los vicios, ya me cansé. Pero hermanos, no se canse de hacer el bien, no se canse de orar por su familia, no se canse de orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, porque muchos de nosotros hemos sido producto de la oración de nuestros padres. De esa madre que ora y ora y ora y ora y llega uno a los pies del Señor. ¿No es así? Por eso nosotros no nos debemos cansar, porque a su debido momento vendrán a los pies del Señor. Conocerán al Señor y le seguirán. En Josué capítulo 24 versículo 15. Josué capítulo 24 versículo 15. Vemos también que la palabra de Dios
nos muestra aquí algo muy bonito. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Diga conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en primer lugar, la familia es donde las personas conocen a Dios. En segundo lugar, la familia es importante porque es donde las personas son discipuladas. ¿Es donde las personas son qué? Porque la familia es la primera escuela. La familia es donde se ejerce la labor educativa. Pensamos que la educación está en la escuela, que está en la universidad, pero la Biblia nos dice que la educación está en la familia. Los principios, los valores del reino de Dios se enseñan ¿dónde? Se enseñan en casa. Y si no se enseñan en casa, entonces ¿cómo están creciendo los hijos? Pongámonos a mirar esto, porque aquí están los fundamentos de la vida, en los principios y los valores del reino. Que ellos puedan temer a Dios, que puedan adorar a Dios, que puedan amar a Dios, que puedan obedecer a Dios. Esto se enseña en casa. En la casa se enseña la formación del carácter, se enseña la fe en Dios, ¿sí? Esto se aprende en casa, y los padres no podemos dejar que esto lo haga el gobierno, no podemos dejar que esto lo hagan. Muchos también dicen: no, llevémoslos a la iglesia y que allá les den la palabra de Dios. Tampoco podemos dejar que la iglesia no es la responsable de la educación de nuestros hijos, el gobierno tampoco es el responsable. El estatismo, como veíamos anteriormente, ve el gobierno como un dios, o sea, el gobierno controla todo. Que los hijos no son de los padres, sino que los hijos son del Estado, ¿sí? Que la educación no es de la familia, sino que la educación se la da el Estado. Quiere controlar todo. Veamos el caso, por ya no mencionar a Colombia, mencionemos otro, pero Corea del Norte. Allí tienen la lista de qué cortes de cabello se pueden hacer los hombres y qué cortes de cabello se pueden hacer las mujeres. No es lo que usted quiera. Usted se tiene que regir en esos cortes. No puede hacerse sus cositas, eso es lo que quiera. Usted tiene que regirse bajo esos cortes. Hasta ese punto se ha llegado, que el gobierno controle hasta el modo de peluquearse. Eso es tremendo. Pero mire lo que dice Deuteronomios capítulo 6, lo que dice la palabra de Dios, por la cual nosotros nos regimos. Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Hermanos, yo no los escucho decirlo, están en la pared de la casa. El cuadro bonito: yo en mi casa serviremos al Señor, pero una pelea, no se lee la Biblia, de todo pegado ahí. Pues sí, peguémoslo ahí para acordarnos, pero a veces ni se leen los cuadros que tenemos en la casa. Pero es que acá dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? ¿En dónde, hermano? En la casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces está hablando que el manual del comportamiento, de enseñanza, es la palabra de Dios, y que estará en el corazón de los padres, y que los padres la enseñarán. Entonces nuestra responsabilidad es enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Hoy en día no queremos enseñarles, no les decimos: venga hijo, siéntese conmigo y leamos la palabra de Dios. Venga hijo, leamos la Biblia. ¿En qué capítulo fue que quedamos ayer? ¿Qué capítulo fue que quedamos? Venga y leamos la Biblia, ¿sí? El enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos los va a librar del fracaso. Pero nosotros estamos incumpliendo lo que el Señor dice, que el verdadero discipulado y la educación se hace en casa.
Algunos pueden decir, sí, yo lo llevo a la iglesia, pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo está en la iglesia? Por ahí que, póngale que 1 hora. ¿Cuántas horas está el niño en el colegio? ¿Qué les enseñan en el colegio? ¿Ideología de género? ¿Ideologías contrarias a la palabra de Dios? Pero nosotros no oramos con ellos. Ellos están 6, 7, 8 horas en el colegio y pensamos que en la iglesia en 1 hora les van a dar toda la guía y los van a instruir en lo que deben hacer. Sí, acá en la iglesia se enseña la palabra de Dios, se les guía, pero es que en 1 hora, frente a 5, 6, 7, 8 horas que están recibiendo ellos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que algunos padres no se congregan por ahí cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ahora sumémosle esto: ¿cómo están creciendo nuestros niños? ¿Qué educación están recibiendo ellos? Entonces, cuando el niño o el padre cambian a Dios también por practicar un deporte, porque no se congregan, no buscan a Dios, no hacen devocional en la casa, y el día que pueden reunirse, ese día van y practican un deporte, cambian a Dios por un deporte. Imagínense qué va a pasar con esta generación, qué va a pasar con esos hijos, qué será la vida de ese niño. Y quiero que veamos cuál fue la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Y quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, este es el mandamiento que Dios le dio a la primera pareja de casados, porque Dios fue el que casó a esa pareja de casados. Él les dijo: fructificad. Entonces, fructificad es crecer como persona, es madurar como persona, es ser conforme al corazón de Dios. Pero también les dijo: multiplicados. Dios les dijo: tengan hijos. Ustedes saben que hoy en día no se quiere tener hijos. Los jóvenes dicen: yo me caso, pero yo no voy a tener hijos. El Señor les dijo: tengan hijos. Y si nosotros formamos bien a nuestros hijos van a ser de bendición para nosotros y van a ser de bendición para Colombia. ¿Cuántos lo creen? Porque el fundamento de la familia es el matrimonio. Entonces, todos los que no se han casado, les animamos a casarse también. El fundamento de la familia es el matrimonio. Génesis 2:24 dice la palabra del Señor, allí adelantico: por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. No es la unión entre un hombre y 3 mujeres. No es la unión entre una mujer y 2 hombres. Hoy en día podemos ver en ciertos países que hay leyes que avalan el casamiento entre un hombre y un animal. Pero veamos lo que está diciendo la Biblia, y lo avalan por ley, legalmente. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, la familia que inicia mal, ¿sí?, se va a volver una sociedad que está destruida, porque desfiguró el diseño que Dios había establecido. Al transcurrir el tiempo van a crecer esos niños. Imaginen cómo van a crecer los hijos en una relación, en una familia que no se inició correctamente o no se inició bien ese hogar. ¿Cómo va a crecer la familia allí? Por eso en Hebreos 13, versículo 4 dice la palabra de Dios que honroso sea en todos el matrimonio. Por eso les animaba ahorita a casarse el que no se ha casado. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Diga conmigo: honroso sea en todos el matrimonio. Ahí menciona una palabra: en todos. No dice que en algunos, dice que en todos. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién?
Dios. Entonces, Dios ha querido que se establezca la familia a través del matrimonio. Y este es un pacto que no se rompe, este es un pacto que va hasta la muerte. Hay una estadística que dice que aproximadamente de 100 matrimonios que se celebran en una iglesia cristiana, 50 de ellos terminan en divorcios. Eso es tremendo. Pero nosotros hoy podamos recordar que el matrimonio es para toda la vida. Diga conmigo, es para toda la vida. Y dígale al de al lado, es para toda la vida. La mujer deja al hombre porque llegó otro que tenía más plata, tenía camionetas y todo. Pero el hombre dice, no, esta tiene curvas. O dice, no, mire, esta de 25, yo prefiero dos de 25 que una de 50. Y nos olvidamos que el matrimonio es para toda la vida, que hay un pacto hasta la muerte. Entonces, hoy el mensaje es que nos volvamos también a la pareja. Y si la crisis está fuerte, Dios puede restaurar ese matrimonio. ¿Cuántos lo creen? Que Dios puede restaurar ese matrimonio. No es por nuestras fuerzas, pero se necesita uno que cree en Dios, uno que se pare allí y crea, que ore y clame, y Dios va a restaurar ese hogar. Hay que seguir dando la batalla por nuestra familia, por los principios familiares, ¿sí? Porque allí están en juego nuestros hijos, como en la primera enseñanza también el pastor que vino a enseñar ese día decía que no es solamente me separo y ya, y le dejo ese problema a los hijos, es que no es dejarle esos problemas a los hijos, nosotros poder asumir la responsabilidad y pararnos, no ser cobardes, sino verdaderamente poder enfrentar. Que Dios nos dé esa fuerza, porque humanamente claro que desistimos, humanamente no podemos, pero nosotros tenemos que volver a estos principios que está hablando la palabra de Dios, y así va a haber restauración, y el diablo no podrá con nosotros, no podrá destruir a Colombia, no podrá destruir la familia. Entonces, primero se conoce a Dios, y segundo, en la familia se disipula las generaciones para Dios. Entonces nosotros podamos mostrarle a través de la palabra a nuestros hijos que usted es niño, usted es hombre. A la mujer, usted es mujer. También podemos mostrarle a nuestros hijos y nosotros creer que nosotros no somos los enemigos de ellos, porque eso también les están adoctrinando a ellos, que los padres son enemigos de los hijos. ¿Y cuándo acaso aquí los padres somos enemigos de los hijos? ¿No, nosotros no queremos lo mejor para ellos? Nosotros queremos lo mejor para ellos. En Malaquías 4 versículo 6 dice la palabra de Dios que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces hay muchos hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Que menosprecian a los papás porque ya son viejitos y les dicen este cucho. Menosprecian a ese porque dicen, no, este ya no puede caminar, ¿sí? Menosprecian a los padres. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Efesios 6 versículo 2? Honra a tu padre y a tu madre. A ver, los hijos que levantaron la mano, digan conmigo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Usted quiere que le vaya bien, hijo? Honre a padre y a madre, para que seas también, no solamente te va a ir bien, vas a ser de larga vida sobre esta, porque hoy vemos cómo se van jóvenes, se van niños, ¿sí? Muertes de jóvenes, muertes de niños, muertes de adultos. Uno dice, pero esa persona estaba joven. La palabra de Dios dice, honre a padre y honre a. Y si usted ha tratado mal a su papá, ha tratado mal a su mamá, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepintámonos de tratarlos mal, pidámosle perdón a Dios, pidámosles perdón a ellos, porque nosotros no somos jueces. Tal vez usted puede decir, es que mi padre cometió errores, mi padre hizo esto, pero es que acaso tengo yo a Dios de balde, o sea, acaso yo soy juez. No, lo que nos dice la palabra de Dios que es honre a padre y a madre, sencillamente. Entonces,
si usted trata mal al padre, puede arrepentirse. Y busquemos la reconciliación con ellos, busquemos la reconciliación con nuestros padres. Entonces, en la familia es donde se forman generaciones poderosas. Así que la invitación es que podamos volver al orden bíblico. Y número 3, en la familia es donde se brinda el amor y la protección. ¿Es donde se brinda qué? ¿Es así o no es así? En la familia es donde se brinda el amor y la protección. Cuando hay una ausencia del padre, la muchacha anda buscando un novio, pero un novio con una diferencia de edad que sea como un padre para ella. Cuando el muchacho tiene la ausencia de la madre, usted dice, pero ese muchacho, ¿por qué se consiguió esa señora de esposa? Porque hay una ausencia de madre buscando una madre. Pero en el hogar es donde se brinda el amor y es donde se brinda la protección. En primera carta a Timoteo dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y el 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces voy a volver a leer esta palabra. Dice allí en la parte B, aprendan estos primeros a ser piadosos. ¿Para quiénes? Para con los de su propia, porque a veces son piadosos con el vecino, con los otros, y en la familia no quieren ayudar a nada, no quieren respetar, no quieren obedecer. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y es agradable delante de ¿quién? Puede vivir usted, hijo, en rebeldía, pero usted no está honrando a Dios. Y el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. Porque el padre debe dar lo máximo que pueda para con sus hijos. Espiritualmente, económicamente, intelectualmente, el padre debe dar lo máximo. El papá y la mamá deben ser un proveedor, que los hijos tengan todo lo que ellos necesitan. Hoy el niño necesita nuestra mano, hoy el niño necesita que nosotros lo escuchemos, hoy el niño necesita que nosotros lo alimentemos, que nosotros lo levantamos, porque ese niño va a crecer y él nos va a levantar a nosotros más adelante. ¿Cuántos lo creen? Él es el que nos va a levantar, te va a levantar a ti, me va a levantar a mí. Por eso también por eso el Señor dejó todo perfecto. Multiplíquense, tengan hijos, porque si no tenemos hijos, ¿quién nos va a dar la mano después? Como les contaba que dijo el Señor, le pregunta a mi padre, ¿qué va a hacer con toda esta fortuna? ¿Por qué no se las deja a los hijos? No, yo no voy a tener hijos para que se queden con todo esto. No, es que para eso es que nosotros estamos, para dejarle a nuestros hijos, y ellos nos van a ayudar a nosotros. Entonces, los niños, cuando están en un hogar así, no van a estar esperando que el gobierno los ayude. Ay, ¿qué programa del gobierno va a haber para que me ayude? O no vamos a estar nosotros buscando, ay, ¿qué me va a dar la iglesia? ¿Cómo me va a ayudar la iglesia? ¿Cierto? Sí, el gobierno ayuda, la iglesia ayuda, pero el lugar donde se ayuda es en la familia. Ya lo leímos en los pasajes anteriores. Nuestros padres nos ayudaron cuando nosotros estábamos enfermos, cuando nosotros estábamos débiles, cuando nosotros estábamos formándonos. Ahora es momento que nosotros podamos también ayudarles a ellos, corresponder a esto que ellos hicieron y nosotros poderles ayudar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, dice el pasaje que los que tengan ancianos y los que tengan viudas, velen por ellos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, mencionaba que cuando la familia en su inicio es desfigurada, pues la sociedad va a ser destruida. Estos niños van a ser destruidos y van a ser perjudicados. Todos vamos a ser perjudicados, porque si no hay una familia estable, pues pueden salir ladrones, pueden salir. Entonces, por eso digo que esto nos perjudica a todos. La clase de sociedad que tenemos es todo proviene de los hogares, de lo que está pasando allí en los hogares, porque allí es de donde nacen la gente, de allí sale la gente. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, el enemigo ha destruido el fundamento
donde la gente es protegida, y esta es la familia. Entonces nosotros debemos dar la batalla. Si usted cree en la palabra de Dios, le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no creen en la palabra de Dios? Si usted cree en la palabra de Dios, le va a ir bien. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces nuestros hijos no van a ser no van a ser presa del sistema que los está destruyendo, que los acaba y que los está llevando a la muerte, a la violación, a las drogas, a los vicios, a una revolución, a ser rebeldes. No serán para que Satanás los devore y los acabe. ¿Cuántos creen en esto? Porque hay un pueblo guerrero que se levanta, que ora, que clama por sus familias, por sus generaciones, que la maldición que Satanás ha enviado sobre los niños, esa maldición nosotros la vamos a cortar y anular en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a guerrear y en vez de esto vamos a ver la bendición de Dios sobre cada uno de ellos y sobre nuestras familias. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y lea conmigo, repita conmigo Salmo 112, versículo 1 y 2. Terminamos con el capítulo que iniciamos. Diga conmigo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a guerrear por nuestra familia, vamos a orar por ellos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Y si usted aún en su corazón dice: bueno, pero yo no sé, porque dice acá la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y usted dice: ¿qué es temer a Jehová? Tal vez yo no sé si temo a Jehová. Temer a Jehová es haber tomado una decisión en la vida de decirle: Señor, yo voy a seguirte, voy a obedecer lo que está en tu palabra. Sí, ore ahí, hermanos, vaya orando allí, hermano. Y yo quiero hacerle una invitación a todo aquel que no sabe si teme a Jehová, no sabe si ha tomado una decisión de algún día haberle dicho: Señor, yo te acepto como el Salvador y Señor de mi vida y quiero seguirte. Hoy quiero invitarte a que puedas tomar esa decisión, que hoy puedas decirle, porque es la única manera. Dice que serán benditas, su descendencia será poderosa en la tierra, pero todo aquel que teme a Jehová. Y yo quiero invitarle que si usted no ha hecho esa decisión, la pueda hacer en esta mañana, de decirle: Padre Celestial, diga conmigo: Padre Celestial, hoy, Señor, quiero temer a tu nombre, hoy quiero seguirte, hoy quiero, Señor, obedecer tu palabra. Hoy abro las puertas de mi corazón para que tú me hables. Hoy abro las puertas de mi vida y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Hoy, Señor, no quiero que mi familia sea destruida. Hoy no quiero que mis hijos sean destruidos. Satanás ha atacado fuertemente, pero hoy en el nombre de Jesús cortamos y anulamos toda obra del maligno. Hoy en el nombre de Jesús cortamos todo ataque de Satanás contra nuestros hijos, todo argumento de Satanás que ha puesto en la mente y en el corazón, en nuestra familia, sea anulado por la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo declaramos poder y bendición. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos que yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo: en el nombre de Jesucristo declaramos que yo y mi casa serviremos al Señor. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras familias. Ore allí todo aquel también que nos está viendo allí en sus casas. Puede entregarle su vida a Cristo y decirle: Señor, primeramente te necesitamos a ti. Separados de ti nada podemos hacer. Separados de Dios Todopoderoso nada podemos hacer. Señor, necesitamos de ti, Padre Celestial y amado, Padre bendito de la gloria. Clame, ore allí al Señor y guerrea ahora por sus hijos.